Y entre más me preguntan, ¿qué cosa? Porque de cierto digo, amado, grande no entendéis ahora nada. Ahora no me entienden, pero después me entenderán. Cuando un padre trabaja esmeradamente por el hijo, es porque lo ama. Pero cuando el hijo es tierno, él no entiende el trabajo y la labor del padre. No lo comprende. Pero cuando ya es hombre, se le entregan sus heredades, ahí reconoce verdaderamente cuál es el amor del padre. Por eso, el padre glorificado en el hijo, y el hijo juntamente con el padre se glorifica. Eso que hablo entre vosotros, amados, ciertamente estas cosas quedan escondidas en vuestros corazones y dejándoles grabado para que así también recuerden lo que también en vosotros se va a manifestar, para que perseveréis firme y retengáis todas estas cosas que habían de ser pronto manifiestas, declarando misterios, sabidurías, parábolas y algunas señales, como habéis visto, en diversa forma, para que no debilitéis. Grande es la misericordia del Altísimo Dios, porque no es de todos alcanzar esta grandeza. ¿Cuántos desean? ¿Cuántos lloran? ¿Cuántos gimen? ¿Cuántos anhelan alcanzar esta grandeza en el reino de los cielos? Pero no la pueden alcanzar, porque se sienten cautivos y presos en el yugo de servidumbre por causa de su iniquidad. No pueden entender la voz que había de venir entre los hombres. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Allí, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere. El que venciere, al hacerlo columna, es decir, al que reciba mi nombre. Mi nombre es único, no hay otro nombre. Porque el nombre de mi Padre me lo ha dado y yo también lo doy, para que en ese nombre seamos un solo ser. Y al que venciere recibirá este nombre y también será hecho columna en el templo del Dios Altísimo. Y nunca más saldrá fuera, porque donde mora el Espíritu de Dios es para siempre morada. Por eso dice, estableceré mi trono para siempre, y nunca más se moverá. En vuestros corazones estaré. No os debilitéis, porque mi nombre sea vuestro nombre, y sea firme. Una mujer ante su marido, ¿qué papel desempeñaría? ¿Cómo? ¿Cómo se tiene más o menos ante su marido? ¿Qué papel desempeñaría? Al frente, Sí. en su propio cuerpo. La mujer se sujeta a su marido y el marido exactamente a su mujer. Porque ya no son dos carnes. Ayer eran dos carnes y hoy son una sola carne. Porque ayer era Adolfo y Juana y hoy son Jesucristo. La cabeza y el cuerpo, una sola carne.
No lo habían entendido, ¿verdad? Lo habían leído, pero nunca lo habían entendido. ¿Por qué son unidos? Por ser Jesús, cabeza para guiar. Y por ser Jesús, cuerpo para servir. ¿Qué iba a leer? ¿Está grabando? Sí, estamos grabando. Dice, pongan muy buen cuidado, yo les he hablado sobre algunas parábolas, ¿verdad? Algunas de las parábolas tienen presente cuál no me han entendido, para declararles, para que pueda quedarles todo en claro. Busquen las parábolas allí para que entiendan qué son las parábolas. Las parábolas son dichos escondidos en la sabiduría. Mientras no sea el verdadero maestro, no declara las parábolas. Pero si es él mismo las dice y él mismo las declara. En esto conoce el Espíritu de Dios. Mateo 13:10. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, Diciendo, porque no acostumbren de leer como ayer o como está escrito. Siempre retengan que ya no es lo que dice allí, sino lo que tenéis vosotros. Entonces lo presente, negando ese pasado, para que podáis entender que el espíritu del que escribe está en vosotros. Respondiendo les dijo, respondiendo os digo, porque a vosotros os es dado saber... Entonces, cuando se dice respondiendo os digo, porque a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a esto por parábola, para que viendo no vean y oyendo no oigan, y de corazón no entiendan y no se conviertan, porque son casas rebeldes. Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Lo poquito que tiene se le será quitado, ¿no? Sí, acá dice, aún lo que tiene le será quitado, ¿no? Bueno, aún lo que tenga le será quitado. Oíme, ¿cuántos sectarios religiosos hay? ¿Y por qué tengo de hablarles a ellos en parábolas? Mas ya a vosotros no les hablo en parábolas. No les hablo en parábolas, mas declarando las cosas que están escondidas, a fin de que podáis entender y seáis firmes. La parábola es al necio, mas los misterios a los sabios. Pero se llaman dichos escondidos, porque la gloria de Dios es esconder ¿qué? La palabra. ¿Y cómo se esconde? En parábola. Entonces lo que está escrito, ¿cómo está escrito? En parábola. En parábola. Toda la escritura está en pura parábola. Por eso tenía que venir un maestro para declarar lo que está sellado. Pero dice, anda Daniel y sella las palabras de este libro, de las cosas de estas profecías, hasta el tiempo del cumplimiento de ¿quién? Del fin. Yo soy el fin. Soy principio y fin de todas las cosas, para poder declarar lo que estaba sellado. Por eso os hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo,
De oído, ¿Qué dice? De manera que se cumple la profecía de Isaías diciendo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. yo pregunto, ¿habéis visto la señal de estas palabras que leéis allí en mi venida? Y si yo digo la palabra, ¿la diré en vano o la diré en el cumplimiento? ¿Habrán visto señales aquí en este pueblo? Yo pregunto, ¿habrán visto señales en este pueblo? ¿Cuánta gente se ha sanado? ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos han entendido que yo soy la verdad? Viendo las obras no las ven, y oyendo la voz con sabiduría no la oyen, porque sus corazones están engrosados en las corrupciones de este mundo. Cuando dice este mundo se habla de esta carne. Y con los oídos oís pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sano. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hoy, ¿cuántos no desean ver resucitar un muerto y no lo han visto? ¿Cuántos no desean ver milagros y maravillas y no lo ven? Porque aunque tengan ojos para verlo, no ven quién lo hace. Y aunque tengan oídos para oír la palabra, no saben quién les habla. Porque están, ¿qué? Sellados. Mas vosotros me habéis visto y habéis entendido que yo soy. Porque vengo como un ladrón en la oscuridad que vive todo hombre. ¿Cuál es la oscuridad? La carne. Vengo en la noche. Sigan. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Sí. Cuando oyen la voz que yo hablo y no la entienden, viene el falso y te dice, mira, ese que te estaba hablando es un engañador, un anticristo, un falso, un mentiroso. Y tú crees más al hombre que a Dios. Entonces destruyó lo que fue sembrado en tu corazón por la maldad del que habla contigo. La voz de la serpiente destruyó la voz de la inocencia que estaba en tu ser, que es el paraíso. Siga. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esas palabras están un poco abiertas. Hay otras palabras que están más selladas. Léame otras palabras más selladas. Ya esas palabras están más abiertas. Hay otras palabras que están más selladas. Por lo menos hay una palabra que está bien sellada, que es la que dice: un hombre planta una viña, la cerca de vallado, edifica una torre y se va lejos. Esa parábola está, ¿qué? Sellada, ¿verdad? Pero ya vosotros la conocéis, ¿verdad?
Plantar la viña es sembrar en vuestros corazones la palabra. Y sembrando en vuestros corazones la palabra, que es la semilla de verdad de la vid verdadera, se cerca de vallado, que son los misterios, declarar las cosas escondidas, y cercándolos bien para que no caigan, haciéndoles afirmar sus corazones en el conocimiento de las cosas que no se conocían, y conociéndolas, ya viendo lo que sois, ya no son, ¿qué?, robadas por el ladrón, porque están cercadas. Ahora se edifica una torre, y esa torre es la altura de tu ser en la verdad, que de lejos te ven porque eres, ¿qué?, guía de muchos. Por eso edifica una torre y se va lejos. Estáis edificados. Hay muchas parábolas. La de las 10 vírgenes. Hoy hay 5 vírgenes que están conmigo. Cenan conmigo en el templo, dentro de la casa. Me están cenando dentro de sus corazones, mi voz. Pan, vino, carne de cordero, leche, miel y manjar. Estamos comiendo. Diversos alimentos sirvo para saborear, que son misterios, cosas que nunca se conocieron y que toda la vida estuvieron oyendo, mas nunca los entendieron. Este manjar alegra el corazón de los que comen, pero entristece el corazón de los que no comen. Ven comer, mas no saben de qué se trata. La parábola de la levadura. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Lucas 13:20. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo medidas fermentado. De harina. Sí. Una mujer esconde 3 medidas de harina. 1, 2, y 3. Hasta que todo sea, ¿qué?, fermentado. Luego, ¿para qué la borra? Hasta ahí no me Cuando ya todo es fermentado, hasta que todo hubo fermentado, es a saber, aquella mujer venenosa, engañosa, toma la harina y le pone levadura, ¿para qué? Para que con el fermento se, ¿qué?, para aledar, se suba, y con eso sube para engañar al pueblo, hacerle creer que el pan es grande, hermoso, bonito, pero al tomarlo en las manos, ¿está qué?, en nada. Entonces, las 3 partes, la del Padre, la del Hijo y la del hombre a quien tocaba, aquella mujer leudándola, o sea, poniéndola en escondrijo, se pudre la porque la ha, ¿qué?, leudado con levadura. Es la palabra que viene en la verdad, y negando la verdad, aquella mujer la escondió y se infló, ¿qué?, su corazón, porque creían tener la verdad, pero habiendo negado al Padre, negaron al Hijo, negando en sí mismo la vida eterna. La mujer es la iglesia, la congregación, el hombre. La iglesia que dicen tener la verdad y esconden la verdad, y en eso perecen todos. Pierden la parte del Padre, como hijo y como hombre se pierden. Porque fue les dado, ¿qué?, la verdad.
Lucas 17:5. Aumentanos la fe. Dijeron los apóstoles Dicen pues los apóstoles. La fe. Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si Más tuviera... os digo, ahí es los puntos que tienen que, hay que corregir todo eso. Más os digo, si tuvierais fe si tuviese la fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Porque la fe en la producción o en la manifestación de la verdad es tan fuerte que no se puede entender. Por la fe se traspasa lo más íntimo y en lo más difícil, porque lo más íntimo es penetrar en el corazón del insensato. Pero por la fe traspasamos en el corazón de muchos y tomamos este árbol. ¿Cuál es este árbol? Y lo pasamos de un lado a otro. ¿Cuál será ese árbol? El árbol de la vida. Despréndete de tu ser mentiroso y conviértete en el ser verdadero. Y por la fe te convertirías. ¿Ya entendieron? Entonces, ¿sería que arrancar ese árbol de allá, arrancar el árbol? O decirle a un hombre, conviértete porque tú ya tienes el ser. Y por la fe se convierten los hombres de lo que no era a lo que es. Entonces traspasó, se arrancó de acá de la mentira y se convirtió en ¿quién? En la verdad. Esa es la parábola. Pero la semilla de la mostaza quizás sea una de las semillas más pequeñitas que existe. Es la más pequeña y es la hortaliza más grande. Increíble. Es como un grano de arena la semilla de mostaza. No se ve. Y es una de las hortalizas. ¿Cuáles son las hortalizas? Como el algodón, como todos los que son Tomate. El café, el tomate de árbol, se llaman hortalizas. Porque no son árboles, más son árboles pequeños que no crecen más. En Lucas 17:20 dice, la venida del reino. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo. Procuren de entender esto. Vuelvo a repetir. No se dice, y preguntan los fariseos, pongan muy buen cuidado. Y preguntan los fariseos, ¿cuándo ha de venir el reino? ¿Los fariseos o los apóstoles? ¿Quiénes están hablando allí? Jesús. A Jesús le están preguntando. Los fariseos. Los fariseos. ¿Cuándo ha de venir el reino? ¿Y qué se responde? ¿Cómo se responde? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. No es exactamente. Ahora, ¿por qué lo están esperando allá arriba? Eso no lo entienden. Ahí se corrompen. Y todos tienen en la mente que el reino de Dios es que tienen que morirse, podrirse y reinar después. ¿No es así que los enseñan? Que van a ir a gozar el reino de Dios. ¿A dónde van a ir a gozar el reino de Dios? ¿No será que yo estoy en el reino? ¿No seré yo rey y no seré Dios? Pregunto, ¿seré rey y seré Dios? ¿Qué me dice? ¿Seré rey y seré Dios? Yo soy rey y soy Dios. Rey de reyes, por eso soy maestro. Y Dios de dioses, porque soy ¿qué? Maestro. La palabra Dios es decir, sabio. Dios quiere decir ¿qué? Sabio. Todos tienen la palabra Dios para arriba, Dios para abajo, lo que Dios dice, pero nadie entiende qué quiere decir Dios. Pero cuando se dice Dios, está hablando de la sabiduría.
en el verbo. El verbo es la palabra es el verbo es Dios y Dios es sabiduría. ¿Qué se dice en adelante? Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis... Yo os digo, tiempo hay cuando desearéis ver uno de mis días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro... Así. Ahí va. Una palabra que sale de aquí se penetra en tu corazón. Una palabra que sale de aquí se penetra en tu corazón. Así es la venida del Hijo del Hombre. Del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra. Oí cielo y escucha tu tierra. Porque habla el Señor, tu Dios. Así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Me apreciará? Yo pregunto, ¿me apreciará? ¿Será lícito que el Hijo del Hombre tenga amanecer en una ciudad, en toda una ciudad donde hay tantas habitaciones, amanecer 24 noches en la calle, durmiendo, al frío, al sereno, con hambre, despreciado, con fatiga, encarcelado, golpeado, ultrajado, menospreciado, se mofan, hacen de todo, lo rechazan y sigue, como si nada. ¿No sería así que tenía que venir? Como en los días de Noé son mis días. Atrás viene el suspirar. Benditos sois vosotros, amados, que habéis recibido mi santo nombre, porque no habéis recibido a un hombre sino al Dios Altísimo en vuestros corazones, porque no habéis mirado la bajeza, la pequeñez, sino la grandeza del Altísimo Dios, la voz de la verdad que había de venir. No miraron la carne, porque hay de aquel que mire lo pequeño y desprecie lo más grande. Pero el que mira lo más pequeño, el que mira lo más grande, despreciará lo pequeño. Esto hablo en los cielos. Pero el que mirare lo pequeño y despreciare lo grande es hombre insensato. Voy a declararlo. Mirar lo pequeño es mirar la bajeza de la carne. Y despreciar lo grande es despreciar la sabiduría y el poder de hacer cosas que ningún hombre puede hacer. Y esto hacen los insensatos. Desprecian lo grande por la pequeñez de la carne. Como también se habla diciendo, bienaventurados los que recibieren a un pequeñito, porque el que recibe a un pequeñito es grande en el reino de los cielos. Y el que recibe, el que desprecie a un pequeñito que yo envío en mi nombre, será también despreciado en el reino de los cielos, porque a mí me ha despreciado y ha despreciado al que me envió. Como fueron los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. ¿Qué tal? ¿Está parado? No está grabando. Sí. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos,
Y el que en el campo, allí, vuelvo a mostrar más atrás. el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Porque estar en la azotea